Reunión de pastores y de todo, y ahí don Fermín me pasó 70 congregaciones que dependen de él para yo ser el pastor también de ellas, más las 25 que traíamos ahorita. Andamos con mucha responsabilidad, ¿no? Pero gracias a Dios que pudimos hablar con todos y les hablé sobre autoridad espiritual y casi todos lo vieron muy bien y pues vamos adelante. Quería comentarles también algo. Yo no estuve de acuerdo con la enseñanza que dio Gary Oates la semana pasada. A mí Raúl me pidió el lugar, que se lo prestáramos, pues yo lo conozco hace 30 años. Yo nunca me imaginé que fuera a pasar una cosa de estas, ¿no? Que el énfasis se puso en Los Ángeles, pero pues no había nada de falsa doctrina el jueves y viernes, nada más el énfasis en Los Ángeles, y se lo dije a él, no me gusta el único énfasis que podemos poner los cristianos es en Cristo, en ninguna otra cosa, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero luego el sábado escuché de la visualización, que en la visualización ustedes en su mente imaginen ángeles, ¿no? Y después los van a ver. Si uno se pone a pensar en algo, a tratar de visualizarlo, va a llegar un momento en que lo va a ver en su mente, ¿no? Pero fíjense, cuando nosotros hacemos las cosas, caemos en la tentación que le puso Satanás a Adán y Eva. Dice, serán como dioses, porque entonces estamos creando nuestra propia realidad a través de la mente. Entonces yo le dije a Raúl que esto me parecía muy peligroso. Él ahorita estamos ahí hablando, yo no estoy muy de acuerdo, le dije por qué. Él está muy metido, ya de repente se metió en estas cosas, y mucha gente agarra modas así de repente. Yo estoy hablando con él, no quiero romper relaciones ni nada, pero sí que él entienda que esto está fuera de lugar desde el punto de vista de la palabra de Dios. Le di la enseñanza, le compartí, también vamos a compartir algo de eso para tener criterios. La enseñanza de ahora se llama Seamos cristianos de convicciones, y vamos a tocar algunos puntos relacionados con esto, porque es importante que lo entendamos. Yo esto se lo comuniqué a Raúl y que digo, voy a tener que hablar el domingo sobre cosas que, pues ni modo, dijo él, ¿no? Yo como persona lo aprecio muchísimo, fue de mis mejores amigos en muchísimos años y sigue siéndolo, pero pues no estoy de acuerdo con esa enseñanza, ¿no? Ni ninguna otra enseñanza adicional a lo que ya conocemos. Se puede profundizar en lo que ya conocemos, pero no, las modas son muy peligrosas. Todas las cosas novedosas que le dicen, ay, esto, mucho cuidado. Yo he visto terminar unas muy mal. De hecho, la secta de los brasileños que están, pare de sufrir, así empezaron, se metieron un énfasis en un lado, a parar de sufrir, y fíjense, y así en muchas cosas se están agarrando ondas nuevas, y a mí me preocupa eso, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para que seamos cristianos de convicciones. Padre, queremos poner delante de tu presencia la enseñanza que se va a compartir el día de ahora. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, comprensión, revelación de tu palabra, y que esa palabra tuya llegue hasta el fondo de nuestros corazones y nos lleve a los cambios que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros seamos obedientes a ti y estemos dispuestos a llevarlos a cabo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vean, algo que me duele profundamente en mi corazón es ver a creyentes que entregaron su vida a Cristo y que durante meses o años viven aparentemente madurando en su vida espiritual. Pero de repente, debido a varias cosas, una puede ser un conflicto familiar, un problema con la esposa que lo lleva hasta un divorcio, un problema económico así muy grande, y presiones diversas como críticas. Una persona se vuelve cristiana y le dicen, pareces aleluya, y dice, no me digan esa palabra tan fea, ¿no? Aleluya quiere decir gloria a Dios, así que no se preocupe. O un mal testimonio por parte de otro creyente. De esto tenemos que cuidarnos, de no ser mal testimonio. Y mucha gente con eso se desilusionan y se alejan de Dios, ¿eh? Que no seamos piedra de tropiezo para otros. Dice la palabra, dice Jesús en Mateo 24, 10 al 13, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Fíjense, dice muchos. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Yo no digo que Raúl lo sea, pero la persona Gary Oates sí lo creo, ¿no? Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Acuérdense que la carrera cristiana no es de velocidad, sino de resistencia. Mira, aquí vemos a esta persona hasta con esa cruz ahí. Mira, qué santo se ve, ¿no? Pero esta cruz con ese huequito en medio, en la parte superior, es el Ankh, es el símbolo de la reencarnación. Es uno de los símbolos anticristianos mayores que hay. Y si alguien lo ve así, pues es la cruz, ¿no? Nada de la cruz. También Hitler tenía la cruz gamada y fíjense qué terminó, ¿no? Hay que tener cuidado. El conflicto de tener convicción con buscar conveniencia. Hay un conflicto, algunos buscan una conveniencia personal. Ahora, veamos un ejemplo. Después de que Dios ungió al rey Saúl como el primer rey de Israel, surgieron problemas, se levantaron enemigos. El rey de los amonitas salió contra el pueblo escogido de Dios, acampando frente a la población de Jabes de Galaad, que era una población de Israel. Y la gente buscó la paz, pero el rey Najas de los amonitas les puso una condición. Vean la condición que les puso. Dice así: y Najas amonita, los amonitas son actualmente los jordanos, ¿no? Los antiguos amonitas, está del otro lado del río Jordán. Le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho. Dejen que le saque el ojo derecho y nos hacemos aliados. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Él mismo está diciendo que es una afrenta, y la ponga en todo Israel. Ahora ven esto: Satanás intentó destruir a Israel por medio de Najas, cuyo nombre significa serpiente astuta y brillante. Eso significa Najas. Así que el enemigo, Satanás, siempre se manifiesta. ¿Quién es? En las religiones y en todos con su símbolo. Uno de los símbolos más claros es la serpiente. Pues, o el dragón. Vean entre los chinos, los dragones, la serpiente también. En América, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ahí vemos a quién se estaba adorando. Satanás de alguna manera manifiesta algo de él en toda la adoración que no es a Dios, ¿no? Y se revela como la serpiente o el dragón. La Biblia dice también que el dragón es Satanás, ahí en Apocalipsis 12, ¿no? Entonces este Najas atemorizó al pueblo de Dios con la exigencia de sacarles el ojo derecho a todos los hombres. De esta manera quiso humillarlos. Nada más a los hombres, a las mujeres no las iba a dejar tuertas, nomás a los hombres. Además existía otra razón. Fíjense, los soldados peleaban con la espada en la mano derecha, que en la mano derecha tenían la espada, y el escudo en la mano izquierda, protegiéndose, fíjense, de esa manera. A ver qué pasó aquí. Protegiendo su cara y dejando libre la visión del lado derecho. Porque al estar aquí, fíjense, queda libre la visión del lado derecho por el escudo. Tapa un poco el lado izquierdo, pero de esa manera está viendo cómo tiene la espada en la mano derecha y dónde golpear al enemigo. Entonces, sin el ojo derecho se reducía su capacidad guerrera. Era lo que quería Najas, quitarles la capacidad de combatir, reducirla, ¿no? En Proverbios 29:25 dice: temed a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. A ver, digan: el que confía en el Señor sale bien librado, ¿no? Tenemos que confiar en el Señor. A veces es importante repetir cosas que vienen en la palabra de Dios para que se nos queden grabadas, ¿no? Ahora, cuando un creyente deja de caminar con el Señor, generalmente no se debe a un hecho aislado: me pasó una cosa y a partir de ahí me alejé del Señor, sino que es parte de un proceso de declinación espiritual, debido a un coqueteo con pecados de su vida anterior. Si era alcohólico, pues que empieza a tomar, pues voy a convertir a los borrachos, se mete una cantina y al rato sale: oye, compañero, ¿qué pasó? Lo convirtieron él, lo reconvirtieron ellos a él y no él a los otros, ¿no? O por un deseo de ser aceptado por los demás. Muchos tienen un deseo tremendo de ser aceptado por la gente. De esa manera, fíjese, está buscando otros valores, no los valores que él tiene ni los que son los de Dios, sino los valores de la otra persona para ser aceptado. Esto sucedió a algunos líderes también en el tiempo de Jesús. Vean lo que nos dice del tiempo de Jesús. En Juan 12, 42 al 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Hasta gobernantes y autoridades creyeron en Jesús.
Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque estos eran buenos para la crítica, ¿no? Y no lo confesaban, de que eran cristianos de la secreta. No sé si alguien ha conocido alguno, ¿no? Algunos son de la secreta, dice que es cristiano, pero cuando lo ve alguien que no es cristiano, no manifiestan que son cristianos, ¿no? Ahora, no lo manifestaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vean qué tremendo. Amaban más el reconocimiento de la gente que el reconocimiento por parte de Dios. Ahora, este coqueteo del creyente con el mundo es muy común en nuestros días. La Biblia lo describe, esta presión la describe como parte del ministerio de iniquidad. Un ministerio de iniquidad y de maldad que está sobre la gente. Por eso pusimos este personaje ahí, ¿no? Ahora, dice en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad trata de sacar a Jesús de todo lo que sea, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene para que no se manifieste totalmente, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y saben quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo limita hasta la aparición del anticristo. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, no se va a poder manifestar totalmente. Aunque sobre el anticristo hay tres cosas. Uno es el espíritu del anticristo, ese ya está desde hace mucho tiempo. Es el espíritu que está en contra de Cristo. Lo que pasa ahora en los medios de comunicación, en las universidades, en muchos lados, que ya no se permite hablar de Dios. Por ejemplo, en la Sorbona de París, uno puede entrar desnudo si quiere a la Sorbona, pero si entra con una camiseta que diga Cristo te ama, lo sacan. Para ellos es lo peor que se puede hacer, hablar algo de religión. Entonces, es parte de la manifestación del espíritu del anticristo. Otro también dice, hay muchos anticristos. Ahí se refiere a personas que de alguna manera manifestaron alguna característica que va a tener el anticristo, como Hitler, como gentes así muy malvados que hubo en el mundo y que quisieron dominar todo el mundo. Y otro va a ser el personaje llamado el anticristo, la persona especial que vendrá un tiempo. Creemos que ese tiempo va a venir cuando el Espíritu Santo se ha quitado, los creyentes sean llevados a la presencia del Señor, y entonces sí, el pecado va a estar sin ningún límite sobre la tierra. Dice en 2 Tesalonicenses, en los versos 8 y 9, entonces se manifestará aquel malvado, cuando se quite el que lo detiene, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca, derrotará y derrocará, y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Fíjense, Satanás también hace milagros y prodigios falsos. Así que la gente que se guía por esos milagros y prodigios va a tener problemas. Vean, por ejemplo, cuando Moisés llegó a liberar al pueblo de Israel en Egipto, Dios le dio una señal a Moisés y le dije, tira tu vara al suelo y se va a convertir en una serpiente. Y Moisés lo hizo delante de Faraón. ¿Y ustedes creen que Faraón se apantalló? No. Él le dijo a sus adivinos, hagan lo mismo. Y echaron 2 varas y se convirtieron en 2 serpientes. Nada más que la serpiente que tiró Moisés devoró a las otras 2. Así que vemos el mayor poder de Dios en todo. Pero el enemigo va a poder hacer milagros. La Escritura dice que va a haber milagros tremendos, sobre todo al final de los tiempos. Ahora, ¿quiénes caerán en ese engaño? Pues dice 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite, que por el poder del engaño crean en la mentira. Va a manifestarse el poder del engaño y van a caer en él. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Muchos lo que andan buscando es cosas nuevas. Es lo que yo veo peligroso. El que anda buscando cosas nuevas se va a meter en alguna cosa rara. Siempre en la iglesia ha habido modas. Ha habido cosas que son milagros de Dios, pero que de repente algunos quieren empujar para que sucedan repetidamente. Como por ejemplo, cuando estuvo lo de la risa, la moda de la risa, ¿no? La santa risa. A mí me ha tocado ver manifestaciones de la risa en el poder de Dios. Por ejemplo, hace varios años, aproximadamente unos 28 años, estuvo aquí un predicador que se llama Costa Dir. Y un día
con un endemoniado, él se paró enfrente de él y se empezó a reír, hasta que el endemoniado quedó libre. Le dije, ¿qué, cada poco salen los demonios por la risa? No, es que mi risa, dice, yo me estaba riendo de Satanás porque él ya está derrotado. Mi risa fue una demostración de la autoridad que tengo en el Señor. Me reí del diablo, no de la persona. Yo a la persona le tengo mucho respeto, pero del diablo que estaba en esa persona. Entonces la persona quedó libre, el enemigo se tuvo que ir. Pero no fue por la risa. La risa fue solo una manifestación externa de usar mi autoridad en contra del enemigo porque él está derrotado por Dios, ¿no? Entonces hay maneras, hay cosas que son genuinas y cosas que la gente copia y le gusta copiar. Por ejemplo, algunos que se caigan, pero un día yo le pregunté en Nicaragua a una persona, le toqué el hombro, oiga, ¿dónde queda el baño? Pero lo toqué y ¡paz! Al suelo. Oiga, pues, no. Ahí no había ningún propósito espiritual, yo nomás quería preguntar dónde quedaban los sanitarios, ¿no? Pero como ya está acostumbrado que lo tocan y al suelo, pues ahí van, ¿no? Ahora, sé que Dios lo hace también, pero también mucho lo hace la gente. Es lo que tenemos que aprender a discernir, cuando algo es algo de Dios y cuando no. Muchos creyentes ya no pueden ver la suciedad y la corrupción moral de la sociedad porque hace tiempo perdieron el ojo derecho de sus convicciones morales, ¿no? Hay otros que hasta siendo guías espirituales ya perdieron los dos ojos. Son hasta pastores, imagínense, como estos brasileños que empezaron muy bien y ahora ya traen cosas, para de sufrir, ¿no? Y cosas así. Y la gente sigue sufriendo. Entonces, hay muchas cosas. Yo así lo hacía mi amigo el Pablo Rosa, que es brasileño. Dice, no, pero yo no soy de esos, dice. Y hay muchas cosas nuevas de eso. Y a la gente le encanta todo lo novedoso. Hasta en el tiempo antiguo, fíjense, en el tiempo del apóstol Pablo, como dice que la gente en Grecia, que les querían oír cosas nuevas, ya no querían oír lo mismo, querían oír cosas nuevas. Pues ahora sigue lo mismo, dice, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a los deseos personales de cada quien. Y van a recibir la enseñanza que quieren recibir y se van a desorientar de la verdad, ¿no? Entonces, hay otros que siendo guías espirituales ya perdieron los dos ojos y son espiritualmente ciegos. Y ven qué dice Jesús al respecto. Dice, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Vamos a hablar de creyentes de convicciones. Fíjense, Dios está llamando hoy a su pueblo a tener comunión con Él, a través de meditar la palabra, orar, adorar y vivir en santidad. Cuando Raúl habló conmigo que quería que le prestara yo el auditorio, me dijo que era un hombre que iba a buscar a Dios, que se iba a buscar la comunión con Dios. Pues yo me imaginé que sería a través de meditar la palabra, de orar, de adorar, y así está bien. Pero de repente vi, no, pongan su mente en pensar en ángeles. La visualización, sí, visualice ángeles. Eso ya me preocupó mucho, fue hasta el último día, ¿no? Y hablé con él y le dije, yo no estoy de acuerdo, ni nunca voy a estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque eso al contrario caemos en lo que Jesús, fíjense, en lo que Satanás, la manera en que Satanás engañó a Adán y Eva, serán como dioses. Si nosotros con nuestra mente creamos cosas, fíjense, llegamos a ser como dioses. Y hasta vamos a llegar a adorar lo que hemos visualizado. A Cristo no tienes que visualizarlo. Si Él va a hacer un milagro contigo y Él te manda a un ángel porque a Él se le ocurrió, está bien y yo creo en eso. Pero no ande pensando en ángel para que se me aparezca, ¿no? El que se le aparece, se le puede aparecer, fue el ángel Luzbel. Dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Si se apareciera de diablo y con cuernos, es el diablo, no venga, ¿no? Pero si aparece como ángel de luz, no, este sí, ¿no? Es el lucero de la mañana, ¿no? Híjole, cuidado, ¿no? Entonces, si es así a través de orar, meditar, vivir en santidad, está bien. Y fíjense, y esto no se puede conseguir sin tener convicciones profundas. Debemos de tener convicciones profundas, no seguir cualquier viento de doctrina o de moda, porque hay muchas. Un día recibí una enseñanza del director de Cristo para las Naciones que dice, mira, hay cosas, hay modas que son como las hojas de los árboles.
que a veces están de un color y a veces del otro, secos y todo, y la gente le encanta seguir eso. Pero la Biblia dice no que sigamos el follaje, dice por sus frutos los conoceréis. Tenemos que buscar el fruto y también que vaya de acuerdo con la palabra, ¿no? Ahora, cuando no se tienen convicciones sucede lo siguiente, fíjense. En Santiago 1:15 dice, luego cuando el deseo ha concebido, por ejemplo un alcohólico que dice, pues voy a tratar de convertir a los borrachos, pero es porque tiene ganas de echarse una, ¿no? Y al rato sale y dice, ya son convertidos y son igual que los otros lo reconvirtieron a él, ¿no? Entonces debe de tener cuidado. Luego cuando el deseo ha concebido, cuando alguien quiere hacer un pecado, por ejemplo alguien que me han tocado personas que se quiere divorciar, y le digo, no, mira, la razón por la que tú te quieres divorciar no se justifica delante de Dios. Delante de Dios la única razón que da es por adulterio. Y la persona que se puede divorciar, un día me llegó uno, es que yo me quiero divorciar por causa de adulterio. A ver cómo estuvo, pues que yo cometí adulterio, sácate de aquí, ¿no? Era porque él cometió adulterio y estoy echándole la culpa a la esposa, ¿no? Él era el tremendo, ¿no? Entonces, y otra razón que pudiera ser es si alguien golpea a otra persona tanto que la puede llegar a matar, ¿verdad? Pero si no, no hay razones para divorciarse. Hay que buscar siempre el arreglo entre los dos. Pero hay gentes que están buscando a alguien que le diga que se puede divorciar. A mi esposa y a mí nos tocó una señora que muchas veces se quería divorciar y habló con nosotros y le dijimos pues que no estaba justificado. Hasta que un día encontró un predicador que le dijo, sí, este es el bueno. Este sí sabe, este sí tiene discernimiento. Consultó como a 50, le dijeron que no, y uno que sí, y este sí. Y ahí se fue a seguirlo, ¿no? Pues cayó en adulterio con él. Imagínense. A lo mejor por eso le dijo que sí, ¿no? Bueno, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Una vez que tengo un deseo y lo hago, voy a caer en el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahora, hay muchas voces en el mundo, este mundo moderno, que están tratando de influenciar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Son filosofías de vida, como la de equidad de género. Nosotros hemos ido que tener que ir con los diputados para hablarles a ellos de que no estamos de acuerdo con cosas. Por ejemplo, cuando se iba a votar por la ley de los matrimonios gay, y le dijimos por qué no estábamos de acuerdo, y gracias a Dios no la aprobaron. La mayoría estaban a aprobarla, pero nos agarramos cada quien a uno de los diputados, hablamos con ellos, y finalmente la mayoría votó que no, y no se metió. Ahorita hay otra iniciativa que están queriendo meter, relacionada también con esto. Y también fuimos la semana pasada, el miércoles, y hablamos y llevamos pancartas y hablamos con alguna gente y todo. Hasta me presentaron con el líder de los maestros que estaban ahí. Y él le dijo, mira, él conoce mucha gente. Le digo, pues hay gente que depende de mí aquí en Tijuana y en Mexicali y en varios lugares, pastores. Y si ustedes aprueban esta ley, les vamos a decir que no voten por ustedes. Porque están haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Ya eso como que sí les hizo pensar. No porque a uno le interese, porque les interesan los votos, ¿no? Pues no es por el lado que podemos presionarles, ¿no? Entonces, esto de equidad de género, fíjese, por ejemplo, el arco iris antes era un símbolo del cristianismo hace 35 años. Pero lo empezaron a adoptar los gays y ya los cristianos lo dejaron y se lo dejaron a ellos, ¿no? Era un símbolo de los cristianos porque cuando hizo un pacto Dios con el hombre a través de Noé de que no iba a volver a mandar otro diluvio, apareció el arco iris. Entonces por eso era. Pero ahora pues ya es un símbolo de los gays, ¿no? Y si alguien lo saca, pues van a pensar que es gay más que sea cristiano, ¿no? Otros son modas, sectas religiosas de todo tipo y para todos los gustos. Para lo que usted quiera hay alguna, ¿no? Costumbres, etcétera, promovidas principalmente por la televisión, el cine y las revistas, ¿no? Ahora, por ello, ahora más que nunca necesitamos un ancla firme que nos oriente en medio de tanta confusión. Es que hay mucha confusión en la manera de pensar. Por ejemplo, eso de equidad de género. Imagínense un niño que le enseñan en la escuela que hay 5 sexos y el niño va a decir, pues tengo que ver cuál escojo, voy a probar todos para ver en cuál me quedo, ¿no? Y esas son las cosas las que puede llevar, son los peligros, ¿no? Así que necesitamos un ancla firme. Y el ancla firme es la palabra de Dios. Vean lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos va a enseñar lo que no sabemos. Útil para reprender, nos va a regañar con lo que estamos haciendo mal. Útil para corregir, cuando estamos desviados nos va a ayudar a corregir el rumbo.
Y útil también para instruir en la justicia, en el camino de justicia, pero según Dios, no el nuestro. Nosotros tenemos ideas diferentes a las de Dios, a fin de que el siervo de Dios esté más o menos preparado para toda buena obra, ¿no? Enteramente. En la Biblia viene todo lo que necesitamos saber en cuanto a la salvación, ¿no? Así que vamos a estar enteramente preparados. No necesitamos otra cosa. Y esa ya la tenemos. Yo hasta tengo yo creo que tengo como 40 Biblias de todas las versiones y tipos de todo lo que he visto, ¿no? Y consulto y comparo textos a ver dónde está más claro y qué quiere decir en uno y en el otro y cómo está traducido del griego, etcétera, ¿no? Ahora, las enseñanzas y filosofía que recibimos de los medios de comunicación y de las universidades es eminentemente humanística, o sea, de un modo de pensar del ser humano que excluye a Dios. En todas las universidades, en toda la enseñanza, a Dios se le quiere hacer un lado. Y ahora se está metiendo la perspectiva de género. Digo, al principio cuando yo era chico había género masculino y femenino. Ahora ya hay 5 y alguien dice que no, que son 9 y otros que son 12. O sea, al rato imagínense en qué va a acabar, ¿no? Nomás van aumentando el número de perversiones. El adaptarse a las modas del mundo ha sido uno de los graves errores y de los grandes pecados del pueblo de Dios. La Biblia lo llama sincretismo, que es mezcla de creencias. Por ejemplo, vean, aún en la bandera de Corea del Sur está estas 2 lagrimitas, una blanca y otra negra, que son un símbolos del yin y del yang, el mal y el bien. Y dicen que Dios es una combinación del diablo y Dios. El agua y el fuego son elementos contrarios y que de ahí viene el orden y el equilibrio del universo. Ahí está el Islam, el judaísmo, el cristianismo, todo, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos. Y a mucha gente le encanta o le gusta combinar cosas. En Josué 23, 6 al 8 dice, por tanto, dice Josué, esfuércense por cumplir algo de lo que está escrito, ¿no? Todo. En el libro de la ley de Moisés, que en ese tiempo solo era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. No se aparten de esa ley para nada. ¿Saben lo que quiere decir para nada? Para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No quiere decir que no la saluden ni se lleven con la gente, pero no hagan comuniones matrimoniales y de ese tipo. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos, permanezcan fieles a Dios. Ya les he dicho en una ocasión que Dios prohíbe el matrimonio entre un creyente y no creyente porque hay un desequilibrio en la relación entre los dos. Es como si una persona se sube a una silla y yo trabajo. Imagínense que es más fácil que el de abajo baje al que esté en la silla o que el de la silla suba al otro a la silla. Es más fácil bajarlos, ¿no? Entonces, cuando alguien se casa en yugo desigual, es como si estuviera arriba de la silla el cristiano y el otro va a ganar. Aunque sea, fíjese, menos fuerte físicamente, pero tiene todas las ventajas. Y finalmente va a alejar al creyente. Yo he visto muchos que se han alejado por eso. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. Era el plan que decía Dios: permanezcan fieles. El sincretismo espiritual se puede ver en la propensión que tiene el pueblo de Dios al combinar los pensamientos de Dios con el del hombre, con doctrinas, modas, etcétera. Por ejemplo, digo esto del poder de la mente. Ahora son muchas religiones que están relacionadas. La teosofía, por ejemplo, muy relacionada con eso. Es una sabiduría para Dios, pero realmente no tiene nada de eso. Aquí está, mire, saludando al diablo uno. ¿Cómo estás, mi buen Sata? Pues, ¿cómo así? ¿Cómo que bueno? No tiene nada de bueno. Dios le ordenó a su pueblo hacer alianza alguna con los paganos. Digo, no en el sentido de no saludarlos, pero alianzas que llevan a compromisos. Ahora, ven lo que dice en Deuteronomio 7, 3 y 4. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor. Aquí está la razón de Dios. Los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Eso le pasó a Salomón, fíjense, el hombre más sabio, que aconsejaba de muchas cosas, cayó en adulterio. Y dice que las mujeres con las que se casó, fíjense que eran, una era la hija del faraón y otras de príncipes amonitas y moabitas y eteos y de todos los feos.
lo apartaron de Dios, del camino de Dios, al hombre más sabio que ha existido. Dice, y entonces, y dice, y los harán servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Aquí como esta muchacha dice, no, si se ve tan buena gente. Y a veces nosotros los papás vemos, no, pero si trae cuernitos, ¿cómo va a ser buena gente? ¿No? Y ella no se da cuenta, no, ni se los veo. Se los va a ver hasta que se case con él y entonces los pongan. Ahí sí los va a ver, por eso cuidado. Ahora, ¿por qué a Dios le desagrada el sincretismo? Vamos a ver varias razones. Primera razón, porque las mezclas diluyen la verdad, eliminando o reduciendo su efectividad. Por ejemplo, mire, a mí me gusta el café y todos los días tomo café, ¿no? Pero no, ¿le gustaría un café que tenga 1 litro de agua? Pues ¿a qué sabe eso? Sabe horrible, ¿no? Pues eso es lo que pasa en el sincretismo, lo diluimos. Las mezclas diluyen la verdad, eliminando, reduciendo su efectividad. Una medicina, imagínense, le echan agua y agua, pues ya no sirve de nada. Ahora, Dios le dijo a su pueblo, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Santo es apartado, ¿no? Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Yo le dije, Señor, ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Yo pensé, a lo mejor por alguna cualidad. No, me enseñó esta escritura, porque eras el más insignificante de los que encontré. Ah, bueno. Ya cuando uno entiende eso, ya no se puede gloriar de nada. Que me pusieron 70 o 100 congregaciones fue porque quiso el Señor y Él me irá a capacitar para eso, porque yo no siento que puedo, pero si Él me la pone, Él me ayudará, ¿no? Entonces ya ve uno las cosas de manera diferente. Ya no es por la capacidad de uno, sino voy a tener que depender más de Él y Él me va a ayudar. Y cuando dependemos de Él, salimos bien. Es lo que yo ya he aprendido. Quizás es lo único que he aprendido bien, ¿no? Que si dependo del Señor voy a salir bien. Si dependo de mí voy a acabar mal. Pero fíjense esto, como dice el Señor, Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva. Toda persona que se ha hecho cristiano es porque Dios lo eligió. Y si tú estás oyendo el mensaje y tú respondes al mensaje bien, eres parte del pueblo elegido por Dios. Porque vean, la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice, el llamamiento proviene de Dios, pero el escogimiento depende de nuestra respuesta al llamamiento de Dios, porque Él dice que Él está llamando a todos. Entonces, cuando respondemos bien, vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a ser, fíjense, parte de su pueblo exclusivo, posesión exclusiva. Él se ha encariñado contigo y te eligió, aunque no eras el más numeroso, sino el más insignificante de todos. Aunque sientas que vales muy poca cosa, si te entregas al Señor vas a valer mucho. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ser hijos de Dios. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora llegas a ser hijo de Dios. Pero el Señor tampoco quiere juniors, ¿no? Así que no te creas mucho. Si eres algo, es por la gracia de Dios, nada más dale las gracias. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Eso es lo que Él quiere que hagamos. La segunda razón, fíjense, Dios no quiere mezclas porque en las mezclas se le presenta a Él de una manera distinta a como Él se nos ha revelado en las Escrituras. Jesús le dijo a los mismos líderes religiosos de Israel, vean, hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, qué tremenda palabra. A ningún pecador le dijo hipócrita más que a los líderes religiosos, se los dijo varias veces. Sepulcros blanqueados porque están llenos de huesos ustedes, de muerto adentro. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Les habló durísimo a los líderes religiosos. La tercera razón, el sincretismo trae implícito un corazón dividido en el creyente. Yo una vez le pregunté a una persona, oye, ¿tú eres indeciso? Dice, pues sí y no. Le gustaría que le dijera a su esposo, mira, yo te amo mucho, pero también a Pancracia. Igual que a ti, las amo a las dos igual. Eso sí, no tengo preferencia por ninguna. Pero le gustaría que le gustaran dos, ¿no? No, ¿verdad? Entonces, pues tampoco el Señor.
Por eso trae implícito un corazón dividido. Una parte de mi corazón para aquí y otra parte de mi corazón por allá, ¿no? Ven lo que dice el Señor en Oseas 10:2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. El que tiene un corazón dividido, él tiene la culpa de tener ese corazón dividido, ¿no? Ahora, Dios busca creyentes que lo sigan a Él solamente. Y ese sentir apuesto también en la gente es lo normal. Una esposa o un esposo pues solo quiere tener a alguien, ¿no? No compartir con más. En 1 de Reyes 18:21 dice, Elías se presentó ante el pueblo, el profeta Elías, y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Porque la gente adoraba a Dios y a Baal. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra, se quedaron calladitos, o sea, no quisieron decidirse. Y finalmente vean en qué acabaron las cosas, en que tenían a Dios y tenían a los otros. Ahora, tenga cuidado de un evangelio diluido. Ahora se presenta el evangelio muy diluido. Hay congregaciones gigantes, por ejemplo en Houston y otros, de más de 20,000 personas, pero que se predica de la prosperidad, de la gracia, nomás de cosas positivas, ¿no? Y no se presenta el mensaje completo. Les voy a decir de un programa de radio que he oído en alguna estación cristiana, en el que dicen lo siguiente, palabras más, palabras menos, porque no lo quiero poner igualito para que no digan que estoy hablando mal de la persona. Prepárate para escuchar un mensaje práctico y positivo sin ninguna condenación, que va a ayudar a mejorar tu vida, nada más. Fíjense, no habla de la salvación, no habla del pecado, no habla más que de lo positivo. Y muchas veces se presentan así las cosas y eso le encanta a la gente. A mí, le voy a decir en lo particular, a mi carne le gustaría que no hubiera infierno, me encantaría, pero la Biblia dice que sí hay, entonces hay que cuidarse de no caer ahí. Tenemos que creer lo que dice la palabra, no lo que se nos antoja. Yo no le estoy predicando lo que se me antoja, le estoy predicando lo que recibí y que tengo que comunicar, porque si no lo hago, el Señor me va a reprobar. Entonces, tenga cuidado de un evangelio diluido. Fíjense, la consecuencia de la aceptación del sincretismo dentro del cristianismo ha conseguido que muchos practiquen un cristianismo aguadito. ¿Eres cristiano? Sí, pero de los aguaditos. Ah, bueno, ¿no? El cual les impide madurar y vivir en santidad. Unos quisieran que el diezmo fuera del 3%, pero la Biblia dice que es del 10%. Y quisieran que los mandamientos en lugar de 10 fueran 3 y que escoja uno los que quiera, ¿no? Ese es un evangelio aguadito, ¿no? Se habla muy poco, en el evangelio aguadito se habla muy poco del pecado y la santidad. Y pecado, dicen, es así, matar a alguien. No, ¿cuál? ¿No? Pero el Señor dice que pecado son muchas cosas, el odiar a la gente, ¿no? En Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de la verdad, tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de la sangre de Cristo, tenemos que hablar de la salvación. Ahora, sí tenemos que decir lo positivo, porque la Biblia dice que nosotros predicamos las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Pero las buenas nuevas son en medio de malas nuevas. Las malas nuevas es que todos vamos derecho al infierno y a exceso de velocidad. La buena nueva es que Cristo nos saca de ahí cuando lo reconocemos y lo aceptamos y ya no tenemos que ir ahí. Esas son las buenas nuevas, pero también están las malas nuevas. A mí algo que me impacta en la Biblia de Dios, dice, la bondad y la severidad de Dios. Bondad para con los que creyeron y severidad para con los que viven en pecado con todo su corazón apegados a eso, ¿no? Porque eso nos va a mandar al infierno. El que nos puede mandar al infierno no es Satanás, es Dios, por nuestra rebelión y pecado contra Él. Así que está la bondad y la severidad de Dios. Son dos características de Dios. A mí me gustaría que no existiera lo de la severidad, pero existe. Yo les tengo que decir lo que dice la Biblia. Dice que está eso, ¿no? Entonces tenemos que creerlo. No es lo que a nosotros nos gusta. Fíjese, el fruto de ese evangelio diluido es una falta de convicción en los creyentes. Ahora hay muchos creyentes. Y si te mueres, ¿a dónde te vas? Pues sepa.
Pues sí sabes, lo que pasa es que no estás viviendo lo que debes, por eso es que dices que no sabes, ¿no? Si estás viviendo bien, sabes que vas para arriba. Yo andaba en un avión, ¿no? Y me tocó una persona y empecé a platicar con él y me dice, yo soy Bahá'í. Le digo, pues yo soy Subay. ¿Cómo? No, ya le expliqué, esto es Bahá'í, pues te vas para abajo, pero yo voy para arriba, ¿no? Y ya le pude compartir algo, ¿no? Los Bahá'ís creen una combinación de muchas religiones. Tienen su sede principal ahí en Haifa, en el norte de Israel. Ahí tienen un templo Bahá'í, ¿no? Y ellos combinan de todas las religiones y lo ven bien, ¿no? Es un sincretismo el bahaísmo. Así que, si usted quiere ser Bahá'í, usted lo decide, pero preferimos ser Subay, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entonces, se manifiesta en una pérdida de influencia y credulidad hacia afuera, porque dicen, ¿cómo que este es cristiano? Pues si está peor que nosotros, ¿no? Y hacia adentro ya no podemos distinguir de los que son cristianos con los que no son cristianos, de los que apenas están sancochados, ¿no? Tiene que haber un cambio en la manera de vivir. Debemos poder distinguir quién es convertido y quién no es convertido, por lo menos saber qué es lo que deben vivir. Si viven igual, pues no se va a poder saber. Dice en Deuteronomio 30, del 14 al 16, porque muy cerca de ti está la palabra. Nosotros tenemos la palabra escrita, la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, pues no tenían la Biblia impresa como la tenemos nosotros, solo había unos rollos que estaban en el templo, en las sinagogas, ¿no? Que eran copias manuscritas de trozos de la palabra de Dios. Dice, por eso está en tu boca y en tu corazón. Ellos tenían que leerlos y repetirlos, los memorizaban, para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahvé tu Dios. Y tenían que memorizarlo, así que estaba en su boca, pero tenía que estar en su corazón, porque si no, eran cristianos nada más de boca para afuera. La verdad de la palabra de Dios también se diluye al poner un énfasis excesivo en ciertas verdades bíblicas, como por ejemplo, ¿cuáles? La gracia. A mí la palabra que más me impacta quizá de la Biblia es la gracia, porque por la gracia de Dios somos salvos. Pero hay un evangelio ahora, y aquí hay congregaciones que dicen, yo ya por gracia ya soy salvo, así que puedo vivir como se me dé la gana. Y el pastor invita a la gente de su congregación a ir a los casinos y todo, porque como ya somos salvos y nos ponemos una buena caguarapeta, la pasamos muy bien. Alguna gente dice, pues ese evangelio se me hace atractivo que allá en amistad familiar que le piden a uno que tenga que vivir en santidad. Yo no lo pido, lo pide la Biblia y es lo que tenemos que enseñarles, ¿no? Entonces, la gracia jugando con el pecado. Tú ya eres salvo, haz lo que te dé la gana, ya eres salvo. Y a muchos les gusta eso. Fíjense, en la doctrina cristiana hay dos líneas en el cristianismo. A una se le ha llamado el arminismo y otro el calvinismo. Los arminianos creen que la salvación se puede perder si descuidamos el caminar con Dios. Y los calvinistas creen que no se puede perder. Pero yo un día, fíjense, en México asistí un tiempo a una iglesia bautista porque me gustaba mucho cómo predicaba el pastor de ahí, Rolando Gutiérrez, que fue líder de todos los bautistas en todo el país. Pero era excelente maestro de la Biblia, entonces me encantaba oírlo. Y fui con él 3 años. Y un día le hice esa pregunta, oigan, ustedes son calvinistas, ¿verdad? Dice, sí. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo creen ustedes? Dice, bueno, yo creo que la salvación no se pierde. Pero creo también que si una persona no vive como cristiano en santidad, no es salvo. Eso me dijo el líder de los bautistas, no es salvo. Si uno realmente es salvo, va a vivir en santidad queriendo agradar a Dios. Así que fíjense, él, aunque era calvinista, traía un balance en su doctrina, ¿no? El calvinismo, fíjense, clásico como sí hay salvación. Pero el que dice, yo ya que soy cristiano puedo vivir como me dé la gana, ese va a terminar en un lugar más calientito que Mexicali en el día más caliente del año, ¿no? Así que tener cuidado. Por ejemplo, aquí está Luis de Jesús Miranda. Él es un profeta, bueno, autoprofeta, porque él se llamó profeta, que estaba hablando sobre la gracia. Su congregación se llama La Gracia, vivir en la gracia. Pero al rato él dice que él era el Mesías. Empezó a proclamarse como el Mesías. Y su hijo
que estaba en su congregación se salió de ahí porque dijo, él no puede ser el Mesías porque golpea a mi mamá, ¿no? Así que el hijo se separó y fundó otra congregación, también basada en la gracia, pero que no creen que él es Jesús, ¿no? Así que imagínense las confusiones en las que se meten, ¿no? Y por otro lado, el de la prosperidad extrema, ¿no? Que Dios quiere que todos seamos millonarios, y lo enseñan y sacan algunas escrituras. Hay una escritura, por ejemplo, que nos habla y trae un balance. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Unos hasta ahí se lo aprenden, pero el versículo completo es, así como prospera tu alma. Si tú estás creciendo espiritualmente, Dios te va a bendecir. Ahora, no necesariamente que te va a hacer millonario, algunos lo interpretan así, pero eso no dice la Biblia. Yo me acuerdo cuando empecé a escuchar de estas enseñanzas al principio de ser cristiano, yo también orando, Señor, yo reclamo un carro para mí, ¿no? Y mándame un carro, y un día me regalaron un bochito bien viejito. Señor, yo quería uno, pero del año. ¿Qué querías? Algo para transportarte, ¿verdad? Esto te sirve. Aunque sea con trabajos, pero te va a transportar, ¿no? Entonces no andes reclamando lo que no hay. Gente que anda reclamando. A mí me ha tocado ver personas sin ponerle las manos a un BMW. Lo reclamo en el nombre del Señor. Y es un cuate que anda de tranza pidiendo prestado y no paga. La Biblia dice que el que pide prestado y no paga es un impío. Si hay alguien aquí que le pegué sin querer, bueno, pues fue en el boliche espiritual, considérelo como una chuza del Señor, ¿no? Porque así dice la palabra, ¿no? Entonces usted tiene que cumplir. Si es cumplido, Dios le va a bendecir y le va a mandar lo que necesite y un poquito más para que pueda compartir. Pero así una superabundancia y que sea millonario, eso no lo habla la Biblia en ningún lugar. Aunque sí dice que Abraham era riquísimo, pero Abraham tenía un corazón para Dios, todo lo quería para Dios, ¿no? Y a veces cuando uno es así, el Señor a lo mejor sí lo hace. Pero el que tiene un corazón de todo para acá, a ese no lo va a bendecir el Señor. Si lo bendice el otro para agarrarlo bien amarrado, ¿no? Bueno, ven lo que dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, dice el apóstol Pablo, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Estamos hablando del mismo, no le estamos cambiando nada. Es el mismo evangelio que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos por las buenas nuevas del evangelio, que es la salvación. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Qué tremendo es. ¿Qué quiere decir eso? ¿O por qué está el pecado del Espíritu Santo que una persona puede perder la salvación? Porque la salvación sí se puede perder. Dios no se la va a quitar por cualquier cosa, pero usted se aparta y se aleja de Dios o vive en el pecado, usted mismo la va a perder. Entonces la decisión es de usted. Si usted se mantiene caminando con el Señor, no tiene por qué preocuparse de dónde se va a ir. Se va a ir con el Señor. Pero si usted anda jugando con el pecado, entonces sí, preocúpese y arrepiéntase, ¿no? Dice, no se puede ser cristiano y continuar viviendo igual que antes de serlo. Si alguien es que hace cristiano, tiene que cambiar su manera de vivir. No puede seguir viviendo igual. Si usted dice, pues yo sigo siendo igual, entonces no se ha convertido, ¿no? Jesús dijo que necesitamos obedecer sus mandamientos y permanecer en Él. Vean, son palabras de Jesús en Juan 15:10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces hay una responsabilidad con la palabra de Dios. Fíjense, el ser cristianos de convicciones nos puede ocasionar problemas aún con la propia familia. Ven lo que dice esta escritura. Y además son palabras de Jesús. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre. Qué tremendo, ¿no? A la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Esto es más creíble, ¿verdad? Por lo menos humanamente, esto sí. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y fíjense en qué sentido habla de enemigos en la misma familia. Por ejemplo, cuando yo entregué mi vida a Cristo, mi mamá dijo, si tú te haces predicador o pastor o eso, dejas de ser mi hijo, ¿no? Es donde viene el conflicto. El cristiano no debe de buscar el conflicto con su familia, debe de llevar buena relación con su familia. Si usted no busca buena relación con su familia, yo dudo que sea cristiano, ¿no? Los testigos de Jehová enseñan a romper con la familia que crea otra cosa, pero el cristiano no. Les va a compartir del Señor. Si no quieren,
pues ya no les comparta, al menos de palabra, compártales con su manera de vivir. A mí llegó un tiempo después, mi mamá me dijo, oye, bueno, ¿por qué? Me pregunto algo, ¿por qué de todos mis hijos la familia que está mejor es la tuya? Porque nosotros tenemos a Cristo en el centro de nuestra familia. Entonces yo le pude compartir a mi mamá. Y a ver, explícame más. Ya saqué la metralleta Thompson y le solté toda la carga. Es que hay unas ametralladoras que se llaman Thompson. Y también hay una Biblia, la versión de la Thompson, que trae concordancias y de todo, ¿no? Muy bien equipada para compartir con la gente. Entonces, ya si nos piden algo, entonces ya le compartimos todo lo que tenemos, ¿no? Pero si no, muchas veces nos van a meter en problemas la familia porque no le va a gustar lo que creemos ahora. Es el espíritu del anticristo, esa parte del ministerio de iniquidad que está desarrollando, hace que nos vean mal. Ya te hicieron aleluya, ya te lavaron el coco. Pues sí, me lo lavaron de la suciedad que tenía. Y ahora pienso de una manera diferente por la palabra de Dios. Pero con el tiempo se va a ver el fruto. Ahora, digo, usted como cristiano no se ponga en contra de su familia, háblele. Si no quiere que les hable, hábleles de otra manera, háblele con su conducta. Como a la mujer dice que gane a su marido por medio de su conducta, no que esté chaca, sino que cambie. Y si cambia la manera de vivir, yo sí me pasó con mi esposa. Dije, si mi esposa ha cambiado en un año, el Dios que conoció es superpoderoso, ¿no? Y ya me pude acercar a Dios, porque no había otra manera de cambiarla. Entonces, eso fue lo que me impactó, ¿no? Entonces, impacte así a su familia, pero no se pelee. Lleve buenas relaciones con la familia, aunque no conozcan a Cristo. Ya no les insista mucho. Cuando hay oportunidad y pregunten, dígale, sí, no. ¿Ya? Porque si no se mete uno en pleitos. No tiene caso hacer eso. Ahora, la verdadera conversión a Jesucristo se hace evidente en la conducta del creyente. Cuidémonos de caer en un sincretismo espiritual como le sucedió al pueblo de Israel. Vean lo que dice. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses. Que decían, bueno, si este no me funciona, tengo al otro. Pues yo creo en el Señor, pero también voy con la hermana esta que es del ocultismo y que lee las cartas por si acaso. Cuidado con ese modo de pensar. Según las costumbres de las naciones donde habían sido deportados, andaban a la moda espiritual, según ellos. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Es lo mismo, pasa hoy. Y les voy a comentar algo con todo respeto, que ya en otras ocasiones lo he dicho. Mi abuelita era muy devota de San Cristóbal, un santo que pasó a Jesús por un río, lo traía aquí en el hombro, y de repente lo sintió muy pesado, ¿no? Pero después de un tiempo, en la misma iglesia se dijo que ese santo no había existido, que era una mitología. Y entonces los descontinuaron. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que descontinuaron a varios santos? Porque no habían sido santos ni habían existido. Era pura tradición que habían inventado. Entonces los descontinuaron. Entre ellos descontinuaron a San Cristóbal. Y mi abuelita se desanimó mucho. Yo dije, aquí tengo una entrada. Abuelita, en lugar de haber puesto tu fe en San Cristóbal, hubieras puesto tu fe en Jesucristo. A Él nadie te lo puede descontinuar. Y abrió los ojos. Ya le compartí, mira, haz esta oración, abuelita, y ya la hizo. Ahí fue una oportunidad tremenda. Qué bueno que me lo descontinuaron, ¿no? Para que mi abuelita pusiera su fe en Jesucristo, ¿no? Y de todos modos le dije, mira, si tú eres amiga del presidente, ¿para qué vas con el portero de Palacio Nacional? Pues ve con el presidente porque es tu amigo. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que está excluyendo a los otros. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice la Biblia. O sea que el único que le debemos de pedir para interceder por nosotros ante el Padre es a Cristo. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Fíjese, ni a través de ningún ángel, a través de Jesús, nada más. Es al que tenemos que buscar. El cristianismo es Cristo. Y le voy a decir otra cosa y espero que no me lo entiendan mal. Si alguien adora al Espíritu Santo, va a caer en falsa doctrina. Si alguien adora solo al Padre, va a caer en falsa doctrina. ¿Por qué?
Porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Y es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres, fíjese, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ir al cielo. Eso lo decidió la Trinidad. Decidieron, mira, la salvación solo es a través de una de las tres personas, es Jesús. El que solo habla del Espíritu va a caer en el espiritismo. El que solo habla del Padre, como en los testigos de Jehová, muchas cosas. Pero por eso a Jesús tenemos que levantarlo. Si se levanta Jesús, Jesús va a hacer que llevemos una relación con el Padre, porque es su Padre. Pero mi relación con el Padre es a través de Jesús, porque Él es el camino. El Padre es la meta y al final, fíjense que Jesús va a entregar todo al Padre y el Padre va a ser el todo en todos. Pero eso es hasta el final de los tiempos. Ahorita, el camino para llevar al Padre es Jesús. Entonces, vean, por eso es que todo hay que centrarlo en Jesús. Cuando aquí se predique algo que no levanta a Jesús, cuidado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Aquí pensé yo que iba a hablarse de Jesús, pero vi después de que pusieron énfasis en otra cosa y ya no me gustó. Y hablé con Raúl y eso que Raúl es una de las personas que más respeto y que más quiero como amigo. Pero en ese sentido le dije, yo no estoy de acuerdo contigo. Y lo veo peligroso para ti y para tu congregación. Se lo dije, ¿no? Y lo tenemos que decir. Porque imagínense ahorita la responsabilidad, ahora que estuve en Tijuana con 70 nuevos pastores que dependen de mí, más los 25 que tenía ahorita, 95 pastores, pues tenemos que marcar una línea muy sana y no podemos apartarnos de nada de lo esencial, porque yo sería responsable ante Dios por toda esa gente, ¿no? Y yo no quiero ser responsable. Tengo que sembrar una sana doctrina, solo lo que viene aquí, ¿no? Y sin quitar el balance. Y aquí le da el primer lugar a Cristo en todo, desde el Antiguo Testamento. Todos los libros de la Biblia son cristocéntricos, fíjense, hasta los del Antiguo Testamento. Si usted ve Proverbios, la sabiduría cámbielo por Jesús y verán que queda perfecto. Todo hasta el Antiguo Testamento, todo levanta a Cristo. Ahí hablaban de un Mesías que iba a venir en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ya vino. El judío tenía la cena de la Pascua. Nosotros los cristianos tenemos la Santa Cena o Comunión, donde recordamos que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz. Pero el mensaje clave es que Él murió en la cruz por nuestros pecados y nos da salvación. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. En el cristianismo diluido o aguadito ya no se menciona el pecado. Y les vuelvo a decir, a mí me gustaría que no hubiera pecado, pero la Biblia dice que sí. Una cosa es lo que a uno le gusta y otra lo que dice el Señor. Y lo que tenemos de anunciar es lo que dice el Señor. Ahora todo es psicológico. Es que este pobre mató a 8, pero porque lo trataron mal de chiquito. Y anda encorajinado. Anda en muina, dijeron. Pues imagínense cómo es. O problemas de adaptación social. Golpeó a sus papás porque tiene ligeros problemas de adaptación social. ¿Cómo, hombre? ¿No? Las películas pornográficas, por ejemplo, ahora ya no son malas si se ven con un criterio artístico. Si uno ve la película así, sí está mal, pero si la ve así, está bien, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Pero ¿quién lo ve así por dentro? ¿No? Escuchar música que glorifica el adulterio, dicen, está bien si uno no lo practica. Pero ¿cuál es el mensaje que nos dio Hugo Martínez sobre la música? Si está escuchando puras de adulterio, usted va a terminar ahí. Porque como dice la Biblia en Proverbios, como sea el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Eso es lo que vamos a hacer. En lo que estemos pensando continuamente es lo que vamos a convertirnos. Si pensamos en el Señor, vamos a ser buenos cristianos. Si más piensa en el dinero, va a ser una persona avariciosa. En lo que esté pensando es lo que va a llegar usted a ser. Ahora recuerdo, por ejemplo, el comentario que salió en los noticieros que entrevistaron en ton de burla a un gobernador porque dijo que si debían permitir o no las minifaldas en las escuelas entre los chiquitos, ¿no? Y el otro, yo no dije, sí, lo que pasa es que yo no sabía ni qué decir. Pues hubiera dicho claro, mire, la verdad es esta y no nos hagamos guaje. Un muchacho, un adolescente es un cerillo, ¿no? Y una muchacha en minifalda es puro papel. Así que se acercan para hacer una quemazón que no se imagina usted, ¿no? Deje a los dos juntos y no. Digo, porque yo he platicado con muchos muchachos
Y algunos que queremos casarnos porque nos adelantamos. Pero ¿cómo te vas a casar si tienes 13 años y la muchacha 12? ¿Qué pasó contigo, hombre? ¿No? Pero está pasando mucho eso. ¿Por qué? Porque les enseñan en las escuelas que está bien. Y también si el otro ve a la muchacha es que me alborotó, dijo. El ven en minifalda, porque hay de minifaldas a minifaldas, ¿verdad? Y entonces ahora en el verano, pues mucho cuidado, porque a veces entran aquí personas hasta en el... Si es alguien que es nuevo, pues no hay problema, pero si es alguien que ya tiene muchos años de cristiano, y a veces antes que termine la reunión se sale con unas minifaldas y con muy poquita ropa, ¿no? Y ahí están todos los señores. Y me los distraen del Señor, ¿no? Piense, no voy a hacer que un hombre quite sus ojos del Señor para ponerlos en mí, por lo menos en la reunión cristiana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si llama la atención, si a alguien no le llama la atención ver a una muchacha, pues yo no sé de qué planeta sea, ¿no? A mí sí me llama la atención, ¿no? Entonces cuando mejor le cambio. No haga como el Robocop que le ve... ¿no? Algunos son así, ¿no? Entonces más vale cuidarse, ¿no? Entonces hay que decirle a nuestros hijos, pues no andes así porque si no vas a estar llamando la atención de otro muchacho, ¿no? Si es un muchacho sano, le va a llamar la atención y entre menos ropa tenga la muchacha, más le va a llamar la atención. Entonces, cuidado, por eso debemos de tener cuidado, ¿no? Ahora, si usted me considera muy extremista y todo, pues ore por mí, ¿no? ¿No? No pasa como esta, mire, se tapan los ojos porque ven... Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Fíjense, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Está hablando de codiciarla sexualmente. El que voltea a ver, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo que está codiciando, ¿no? Y se va a meter en broncas con el Señor y con la señora también se va a meter, ¿no? En la casa entra Iván y ponen un anuncio de que sale algo que no debe ser y cámbiale de ahí, lo mueve, ¿no? Sí, también quiere proteger, está bien. Ahora vean esto, Dios nos dice que el pecado daña la mente y el corazón del cristiano. Frente a nosotros está Najas, la serpiente astuta y resplandeciente. Y muchos creyentes le están diciendo, como los hombres de Jabes de Galaad, haz alianza con nosotros y te serviremos. Pero ¿qué dijo Jesús en Lucas 16:13? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que decidirnos. Servir a Najas te costará un precio muy alto, dejarte sacar el ojo derecho de tus convicciones. Y eso te va a traer muerte. Veamos cuál fue la respuesta del rey de Israel a la proposición de Najas de Saúl, en el tiempo en que Saúl era bueno. Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, enfurecido, pero este era de coraje santo, después ya anduvo sin coraje insanto, tratando de matar a David. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas, invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Y el clima del calor de allá es como el de aquí, ¿no? Así que imagínense, ¿no? Cuando vemos la falta de convicción de muchos creyentes y el secretismo avanzando en la iglesia, debemos sentir ira. Una ira santa contra el pecado, nunca contra el pecador. Dice, lo vuelvo a decir, nosotros como cristianos vamos a odiar el pecado de homosexualidad, pero al homosexual debemos amarlo sanamente, ¿no? Diga, es que Aurelio dijo que lo amara y ahora lo amo ya, ¿no? Tampoco no entienda mal las cosas. Ámelo santamente a una persona, ¿no? Entonces, la ira del cristiano debe ser contra el pecado, no contra el pecador. Cristo odia el pecado, Dios lo único que odia es el pecado, pero ama al pecador, fíjense. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, ¿no? Y denunciar el pecado, ¿no? Ahora, entonces vendrá el Espíritu del Señor para luchar contra la serpiente y el pecado. Y dice en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Fíjense, nuestra lucha no es contra las personas, es contra los seres, contra los demonios que están afectando las vidas de las personas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La cosa es que estos no los vemos.
solo como una ocasión que el profeta Eliseo le dijo a su siervo que decía, oye, tenemos puros enemigos y no hay quien nos ayude. No te preocupes, le dijo, Señor, abre los ojos de él un momento para que vea el mundo espiritual. Y dice, él no trató de visualizar, el que pidió es el profeta. Y entonces el Señor le dio una visión y vio las montañas alrededor llenas de ángeles y de carros de combate y de todo. Y dijo, no, pues más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros, ¿no? Era para mostrarle eso, porque hay enemigos en lo espiritual. Y ya cuando vio eso se tranquilizó. En conclusión, ¿qué escogeremos? ¿Luchar con la ayuda del Espíritu Santo contra Satanás, sus demonios y el pecado? ¿O haremos alianza con Najas y le serviremos tuertos? El general Josué en la antigüedad se paró frente al pueblo de Dios, indeciso de Dios, y les dijo con toda convicción, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, o sea, los dioses de Egipto y todo eso, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes están ahora. Los amorreos, los heteos, los jebuseos y todos los feos estaban ahí en esa tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él tomó una decisión y nosotros debemos de tomar una decisión también, de servir al Señor, nuestra familia y yo. Cada hombre debe tomar esa decisión y cada mujer en su hogar. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y Dios le va a bendecir si usted lo hace. Y va a ser una persona de convicciones. Y aunque otros se burlen de usted, la gente en el fondo sabe que usted tiene la razón en lo que está haciendo. Porque la gente en el fondo sabe lo que está mal y lo que está bien. Como por ejemplo ahora, imagínense, va a estar bien una ley para que los homosexuales adopten niños. Imagínense al niño, hasta en la misma escuela, la carrilla. ¿Cómo que tu papá es Pepe y tu mamá Jorge? ¿No? Le van a estar dando carrilla hasta que después se prohíba y metan a la cárcel al que dé carrilla por eso. Pero la gente va a saber que eso no es lo adecuado. El plan de Dios del matrimonio fue un plan de Dios, un hombre y una mujer. Y fuera de ahí es perversión, hasta 2 mujeres está mal. Una sola, si con una sola apenas puede uno. ¿Para qué le anda buscando más? ¿No? Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu presencia, Señor, y pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú hables a la vida y corazón de cada uno de los que estamos aquí con respecto a la enseñanza que compartimos en este día, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo nos des convicción sobre las verdades que hemos visto, Señor. Que seamos creyentes de convicciones profundas y verdaderas, Señor. Que no seamos indecisos en nuestra manera de seguirte, en nuestra manera de pensar, Señor. Que tomemos decisiones en amor, pero con convicción. Danos esa sabiduría para saberlo hacer, Señor. Para realmente ayudar a la gente, Padre. Para tomar la decisión correcta en medio de cada situación. Yo alabo y bendigo a tu nombre, Señor Jesús. Y te doy gracias porque tú eres bueno y quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor. Amén. Fíjense, le voy a decir algo que pasó esta semana. Un pastor me habló. Por toda otra gente me dijo que este pastor iba a casar a otro pastor que se acababa de divorciar de su esposa y que se quería casar con otra. Y él me dice, es que al pobre todos lo están rechazando y lo ven feo. Y le digo, mira, a ese pobre que tú dices ya se le ayudó, yo le ayudé también. Le ayudó Fermín, hicimos todo lo posible por ayudarlo, pero vuelve a caer, ya son por segunda vez en lo mismo. Ahora, yo no te digo que lo dejes. Ámalo, aconséjalo, ayúdale en lo que puedas, pero no lo cases, porque si lo casas vas a dar un mal testimonio delante de 200 o 500 personas que lo conocen, ¿no? Si tú lo casas vas a decir, está bien lo que están haciendo, estás dando un mal ejemplo con lo que estás haciendo. Él tiene que pagar sus consecuencias. Entonces, puedes aconsejarlo, puedes ayudarle, puedes hasta llorar con él si quieres, pero no es conveniente que lo hagas. ¿Y qué pasa si lo haces? Si lo haces, yo nunca te voy a invitar a mi congregación, ni Los Pardillo, ni Gonzalo, ni Don Fermín, ni ninguno de ellos, ¿no? Me estás presionando. Pues, ¿qué quieres que haga si me estás obligando? Pues sí, tenemos que tener convicciones. Si no, imagínense el mal ejemplo. Ah, pues es pastor y se divorció y se vuelve a casar. Pues que lo vuelva a hacer y ya van 2 veces. Lo bueno es que el anterior se divorció de su esposo y volvió a casar con la misma. Pero ahorita con otra, pues no. Entonces tenemos que mantenernos en lo que es aceptado por la gente. De esa manera, fíjese, está buscando otros valores
No los valores que él tiene ni los que son los de Dios, sino los valores de la otra persona para ser aceptado. Esto sucedió a algunos líderes también en el tiempo de Jesús. Vean lo que nos dice del tiempo de Jesús. En Juan 12, 42 al 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Hasta gobernantes y autoridades creyeron en Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque estos eran buenos para la crítica, ¿no? Y no lo confesaban, de que eran cristianos de la secreta. No sé si alguien ha conocido alguno, ¿no? Algunos son de la secreta, dice que es cristiano, pero cuando lo ve a alguien que no es cristiano, no manifiestan que son cristianos, ¿no? Ahora, no lo manifestaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vean qué tremendo. Amaban más el reconocimiento de la gente que el reconocimiento por parte de Dios. Ahora, este coqueteo del creyente con el mundo es muy común en nuestros días. La Biblia lo describe, esta presión la describe como parte del ministerio de iniquidad. Un ministerio de iniquidad y de maldad que está sobre la gente. Por eso pusimos este personaje ahí, ¿no? Ahora, dice en 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad trata de sacar a Jesús de todo lo que sea, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene para que no se manifieste totalmente, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y saben quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien lo limita hasta la aparición del anticristo. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, no se va a poder manifestar totalmente. Aunque sobre el anticristo hay tres cosas. Uno es el espíritu del anticristo, ese ya está desde hace mucho tiempo. Es el espíritu que está en contra de Cristo. Lo que pasa ahora en los medios de comunicación, en las universidades, en muchos lados, que ya no se permite hablar de Dios. Por ejemplo, en la Sorbona de París, uno puede entrar desnudo si quiere a la Sorbona, pero si entra con una camiseta que ni ninguna otra enseñanza adicional a lo que ya conocemos. Se puede profundizar en lo que ya conocemos, pero no, las modas son muy peligrosas. Todas las cosas novedosas que le dicen, ay, esto, mucho cuidado. Yo he visto terminar unas muy mal. De hecho, la secta de los brasileños que están, pare de sufrir, así empezaron, se metieron un énfasis en un lado, a parar de sufrir, y fíjense, y así en muchas cosas se están agarrando ondas nuevas, y a mí me preocupa eso, ¿no? Bueno, pues vamos a orar para que seamos cristianos de convicciones. Padre, queremos poner delante de tu presencia la enseñanza que se va a compartir el día de ahora. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos des entendimiento, comprensión, revelación de tu palabra, y que esa palabra tuya llegue hasta el fondo de nuestros corazones y nos lleve a los cambios que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros seamos obedientes a ti y estemos dispuestos a llevarlos a cabo. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vean, algo que me duele profundamente en mi corazón es ver a creyentes que entregaron su vida a Cristo y que durante meses o años viven aparentemente madurando en su vida espiritual. Pero de repente, debido a varias cosas, una puede ser un conflicto familiar, un problema con la esposa que lo lleva hasta un divorcio, un problema económico así muy grande, y presiones diversas, como críticas. Si una persona se vuelve cristiana y le dicen, pareces aleluya, y dice, no me digan esa palabra tan fea, ¿no? Aleluya quiere decir gloria a Dios, así que no se preocupe. O un mal testimonio por parte de otro creyente. De esto tenemos que cuidarnos, de no ser mal testimonio. Y mucha gente con eso se desilusionan y se alejan de Dios, ¿eh? Que no seamos piedra de tropiezo para otros. Dice la palabra, bueno, dice Jesús en Mateo 24, 10 al 13, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Fíjense, dice muchos. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Yo digo que Raúl, en América, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, ¿no? Entonces ahí vemos a quién se estaba adorando. Satanás de alguna manera manifiesta algo de él en toda la adoración que no es a Dios, ¿no? Y se revela como la serpiente o el dragón. La Biblia dice también que el dragón es Satanás ahí en Apocalipsis 12, ¿no? Entonces este Najas atemorizó al pueblo de Dios
con la exigencia de sacarles el ojo derecho a todos los hombres. De esta manera quiso humillarlos. Nada más a los hombres, a las mujeres no las iba a dejar tuertas, nomás a los hombres. Además existía otra razón, fíjense, los soldados peleaban con la espada en la mano derecha, que en la mano derecha tenían la espada, y el escudo en la mano izquierda, protegiéndose, fíjense, de esa manera. A ver qué pasó aquí. Protegiendo su cara y dejando libre la visión del lado derecho. Porque al estar aquí, fíjense, queda libre la visión del lado derecho por el escudo. Tapa un poco el lado izquierdo. Pero de esa manera está viendo cómo tiene la espada en la mano derecha y dónde golpear al enemigo. Entonces, sin el ojo derecho se reducía su capacidad guerrera. Era lo que quería Najas. Quitarles la capacidad de combatir, reducirla, ¿no? En Proverbios 29, 25 dice: temed a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. A ver, digan, el que confía en el Señor sale bien librado, ¿no? Tenemos que confiar en el Señor. A veces es importante repetir cosas que vienen en la palabra de Dios para que se nos queden grabadas, ¿no? Ahora, cuando un creyente deja de caminar con el Señor, generalmente no se debe a un hecho aislado. Me pasó una cosa y a partir de ahí me alejé del Señor, sino que es parte de un proceso de declinación espiritual, debido a un coqueteo con pecados de su vida anterior. Si era alcohólico, pues que empieza a tomar, pues voy a convertir a los borrachos, se mete en una cantina y al rato sale y dice: oye, compañero, ¿qué pasó? Entonces, lo convirtieron él, lo reconvirtieron ellos a él y no él a los otros, ¿no? O por un deseo de ser aceptado por los demás. Muchos tienen un deseo tremendo de ser, lo sea, pero la persona, Gary Oates, sí lo creo, ¿no? Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Acuérdense que la carrera cristiana no es de velocidad, sino de resistencia. Mira, aquí vemos a esta persona hasta con esa cruz ahí. Mira, qué santo se ve, ¿no? Pero esta cruz con ese huequito en medio, en la parte superior, es el Ankh, es el símbolo de la reencarnación. Es uno de los símbolos anticristianos mayores que hay. Y si alguien lo ve así, pues es la cruz, ¿no? Nada de la cruz. También Hitler tenía la cruz gamada y fíjense qué terminó, ¿no? Hay que tener cuidado. El conflicto de tener convicción con buscar conveniencia. Hay un conflicto, algunos buscan una conveniencia personal. Ahora, veamos un ejemplo. Después de que Dios ungió al rey Saúl como el primer rey de Israel, surgieron problemas, se levantaron enemigos. El rey de los amonitas salió contra el pueblo escogido de Dios, acampando frente a la población de Jabes de Galaad, que era una población de Israel. Y la gente buscó la paz, pero el rey Najas de los amonitas les puso una condición. Vean la condición que les puso. Dice así: y Najas amonita, los amonitas son actualmente los jordanos, ¿no? Los antiguos amonitas, está del otro lado del río Jordán. Le respondió: con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho. Dejen que le saque el ojo derecho y nos hacemos aliados. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Él mismo está diciendo que es una afrenta, y la ponga en todo Israel. Ahora ven esto: Satanás intentó destruir a Israel por medio de Najas, cuyo nombre significa serpiente astuta y brillante. Eso significa Najas. Así que el enemigo, Satanás, siempre se manifiesta. ¿Quién es? En las religiones y en todos con su símbolo. Uno de los símbolos más claros es la serpiente. Pues, o el dragón. Vean, entre los chinos, los dragones, la serpiente también. Unión de pastores y de todo. Y ahí don Fermín me pasó 70 congregaciones que dependen de él para yo ser el pastor también de ellas. Más las 25 que traíamos ahorita, andamos con mucha responsabilidad, ¿no? Pero gracias a Dios que pudimos hablar con todos y les hablé sobre autoridad espiritual y casi todos lo vieron muy bien y pues vamos adelante. Quería comentarles también algo. Yo no estuve de acuerdo con la enseñanza que dio Gary Oates la semana pasada. A mí Raúl me pidió el lugar, que se lo prestáramos, pues yo lo conozco hace 30 años. Yo nunca me imaginé que fuera a pasar una cosa de estas, ¿no? Que el énfasis se puso en Los Ángeles.
pero pues no había nada de falsa doctrina el jueves y viernes, nada más el énfasis en los ángeles, y se lo dije a él, no me gusta el único énfasis que podemos poner los cristianos es en Cristo, en ninguna otra cosa, ¿no? Y que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero luego el sábado escuché de la visualización, que en la visualización ustedes en su mente imaginen ángeles, ¿no? Y después los van a ver. Si uno se pone a pensar en algo, a tratar de visualizarlo, va a llegar un momento en que lo va a ver en su mente, ¿no? Pero fíjense, cuando nosotros hacemos las cosas, caemos en la tentación que le puso Satanás a Adán y Eva. Dice, serán como dioses, porque entonces estamos creando nuestra propia realidad a través de la mente. Entonces yo le dije a Raúl que esto me parecía muy peligroso. Él ahorita estamos ahí hablando, yo no estoy muy de acuerdo, le dije por qué. Él está muy metido, ya de repente se metió en estas cosas, y mucha gente agarra modas así de repente. Yo estoy hablando con él, no quiero romper relaciones ni nada, pero sí que él entienda que esto está fuera de lugar desde el punto de vista de la palabra de Dios. Le di la enseñanza, le compartí, también vamos a compartir algo de eso para tener criterios. La enseñanza de ahora se llama Seamos cristianos de convicciones, y vamos a tocar algunos puntos relacionados con esto, porque es importante que lo entendamos. Yo esto se lo comuniqué a Raúl y que digo, voy a tener que hablar el domingo sobre cosas que, pues ni modo, dijo él, ¿no? Yo como persona lo aprecio muchísimo, fue de mis mejores amigos en muchísimos años y sigue siéndolo, pero pues no estoy de acuerdo con esa enseñanza, ¿no?